Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga, gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a compartir acerca de los tesoros en el cielo, de lo que nos habla Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para que la palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de su nombre. Cuando la palabra en Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Usualmente esta escritura en la mayoría de ocasiones se utiliza para hablar de dinero, para hablar de siembra económica. Sin embargo, en el contexto en el cual este pasaje está siendo dicho por el Señor Jesucristo, no se refiere exclusivamente a ese tema, aunque lo puede incluir, pero se refiere a cosas a un tema mucho más amplio que solo la cuestión económica. Vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 11 al 15, que la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, nuestras obras van a ser consideradas heno, madera, hojarasca, o bien oro, plata y piedras preciosas, y van a pasar por fuego. Las que permanezcan, que son oro, plata y piedras preciosas, tendrán recompensa, y las que no permanezcan, que son heno, madera y hojarasca, esas obviamente no van a tener ninguna recompensa, porque el fuego las destruirá. Entonces, ¿de qué obras se está hablando para tener galardones? De hacer galardones es hacer tesoros en el cielo. Conseguir galardones es hacer tesoros en el cielo. Entonces, aquí nos está hablando de obras. ¿Pero de qué tipo de obras? Obras que son hechas en obediencia a la palabra de Dios, obras que son hechas por amor a Dios y por amor al prójimo. Las obras que son derivadas de nuestra nueva naturaleza, no de nuestros propios esfuerzos, de nuestra vieja naturaleza, para ganar aceptación, autocomplacencia, autogratificarnos, sino las obras que son hechas conforme a la dirección del Espíritu Santo, en amor, en fe y en servicio a Dios y al prójimo. Y esas obras pueden ser múltiples. Por ejemplo, si usted y yo alentamos a una persona, la consolamos, si usted y yo animamos a una persona, ahí estamos haciendo una buena obra, ahí estamos haciendo un tesoro en el cielo. Ojo con esto. La palabra de Dios, cuando en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, no nos dice que no atesoremos cosas aquí en la tierra, que no obtengamos cosas aquí en la tierra. Lo que nos está diciendo es que las que hagamos en la tierra no sean para acumularlas aquí, para disfrutarlas aquí, para tener recompensas acá, sino para tener recompensas eternas. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida terrenal es una vida temporal. Aquí solo estamos de paso. Nuestra vida terrenal comparada con la eternidad es una nada. Entonces, esto va en la misma dirección de lo que nos dice la palabra en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, porque esas son permanentes. Las cosas temporales aquí se quedan. Todo el mundo sabe que cuando nos morimos de aquí no nos llevamos nada, no nos llevamos dinero, no nos llevamos fama, no nos llevamos ni lo comido ni lo bebido. Todo eso se queda acá. Entonces, y entramos a una nueva dimensión, que es la vida en la eternidad. Y esa vida en la eternidad, esa va a ser la vida definitiva para nosotros. Entonces deberíamos acumular la mayor cantidad de insumos para vivir en esa eternidad de una mejor manera. Todos vamos a tener eternidad, pero no todos la tendremos en el mismo lugar.
La eternidad la vamos a pasar en una nueva tierra, algunos en la Nueva Jerusalén y otros en otras naciones, en esa nueva tierra. Pero eso va a depender de nuestras recompensas, de nuestros tesoros, de nuestros galardones, de las coronas que hayamos atesorado en el cielo. De eso se trata. Cuando la palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino hagamos tesoros en el cielo, lo que nos está diciendo es que criemos nuestra riqueza para disfrutarla por la eternidad. Y las riquezas en la eternidad son riquezas espirituales. Por supuesto, cuando sembramos en el reino de Dios dinero, estamos haciendo una buena obra, y esa buena obra implica una recompensa. O sea, sí tiene recompensa en el cielo, pero no, el pasaje no se refiere específicamente a lo económico. Lo vuelvo a repetir porque se ha usado mucho este pasaje para motivar la ofrenda en las iglesias, pero el pasaje no se refiere exclusivamente a dinero. El pasaje se refiere a todas las cosas de nuestra vida, a todo lo que hacemos, a todos los hechos de nuestra vida, a todos los actos de nuestra vida. Entonces, es vivir aquí en la tierra haciendo lo mejor que nosotros podemos conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, y puesta nuestra mirada en las recompensas eternas. La palabra nos lo enseña aquí mismo en Mateo, en relación a la oración, en relación al ayuno, en relación a las limosnas, que si nosotros lo hacemos para tener recompensas acá en la tierra, pues ya no tendremos recompensas en el cielo. Entonces, cuando buscamos las recompensas terrenales, es porque estamos buscando o nuestra gratificación, o nuestra autocomplacencia, o nuestra autoexaltación. Es decir, estamos queriendo alimentar nuestro ego de alguna manera. Y entonces esas obras ya no tienen recompensa ya, pero cuando las hacemos pensando en la gloria de Dios, en la obediencia a Dios, en el amor a Dios, en el servicio a Dios y a nuestro prójimo, entonces estaremos haciendo tesoros en el cielo para disfrutarlos por la eternidad. En Lucas capítulo 6, por ejemplo, en el versículo 37 y 38, nos habla de esos tesoros en el cielo, de unos tipos de tesoros en el cielo. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Notemos que no juzgar, no condenar y no perdonar están considerados en este pasaje como un dar. Y si nosotros damos, dice la palabra, que vamos a recibir medida buena, apretada, remecida y rebosando en nuestro regazo. Y eso significa que como estamos obedeciendo, como estamos viviendo en amor, como estamos actuando en fe, entonces estamos haciendo tesoros en el cielo. Estamos guardando en el cielo recompensas para disfrutarlas cuando estemos en la eternidad. Repito, ¿cómo hacemos esos tesoros en el cielo? Los hacemos con nuestros actos de obediencia a Dios, con nuestros actos de fe, lo hacemos con nuestro servicio al prójimo por amor, y por amor a Dios y por amor al prójimo, como nos enseña Mateo 22, versículo 39 al 40. Y algunas de esas cosas, por ejemplo, en relación a servir al prójimo, es testificándole, predicándole la palabra, discipulándolo, enseñándoles la palabra, haciendo obras de misericordia. La palabra nos dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, que vayamos y contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿A quiénes? A los que no conocen al Señor. Y la palabra en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, también nos dice que vayamos y le prediquemos el evangelio a toda criatura.
que el que se convierta, el que reciba la palabra será salvo, mas el que no la reciba será condenado. También en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, la palabra de Dios nos enseña que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Discipular es enseñarle a las personas a guardar lo que Jesús nos ha mandado. Entonces, además de evangelizar, de testificar y evangelizar, necesitamos discipular. Perdón. Necesitamos discipular a las personas, pero también haciendo obras de misericordia, supliendo necesidades de las personas. La palabra en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos enseña que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo hijo de Dios, se despojó de su gloria y se hizo siervo. Y la palabra nos enseña en Marcos 10, 42 al 45, que el que quiera hacerse el mayor o ser el primero, que sirva a los demás, porque Jesús vino no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en servicio por muchos, y además de ello nos dio ejemplo para que como Él hizo nosotros hagamos. Es decir, y ya vemos algunos de esos tesoros, por ejemplo, que vimos en Lucas 6, 37 y 38, que es perdonar, no juzgar, no condenar. Aquí estamos viendo de testificar, de evangelizar, de discipular a otros, de hacer obras de misericordia, de servirles y de hacer obras de misericordia. Las obras de misericordia las encontramos en Mateo 25, versículos del 35 al 40. Me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste desnudo, me vestiste, me viste preso, me visitaste, me viste enfermo, me visitaste. Todas esas son obras que nosotros hacemos por amor y por obediencia al Señor y que tienen recompensas. La palabra de Dios dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos por los demás. Así que cuando usted y yo estamos sirviendo a los demás, cuando usted y yo estamos sembrando en los demás, usted y yo estamos acumulando galardones, recompensas, tesoros en el cielo para disfrutarlos en la eternidad. Estos tesoros van en función de lo que hay realmente en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si nuestro tesoro, si lo que tenemos atesorado en nuestro corazón es equivocado, también los deseos de nuestro corazón van a ser equivocados. Y entonces, en lugar de poner la mirada en las cosas del cielo, en las cosas eternas, vamos a poner nuestra mirada acá en la tierra, en ser famosos, en ser ricos, en ser exitosos, en recibir recompensas placenteras aquí en la tierra. Pero la palabra nos dice muy claramente que no vivamos para lo terrenal, porque lo terrenal es temporal y además de ello lo temporal muchas veces es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nos aparta de lo eterno. ¿Y qué son las cosas temporales? Primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, nos enseña que lo temporal, que es enemigo de Dios, son los deseos de la carne, es decir, todo lo que es autocomplacencia, hedonismo, la búsqueda de placer físico, etcétera. También nos habla de los deseos de los ojos, que es todo lo material, la codicia, la avaricia, el deseo de acumular riquezas, de acumular cosas aquí en lo terrenal. Aparte, también nos dice de la vanagloria de la vida. ¿Y qué es la vanagloria de la vida? Todo lo relacionado con la búsqueda de la fama, el orgullo, la jactancia, la arrogancia, el menosprecio a otros, la soberbia, la envidia, etcétera. Lo que tengamos en nuestro corazón nos va a controlar, y lo que nos controla es lo que nos va a llevar
a hacer tesoros. Ahora, tenemos dos, la palabra nos enseña que esos tesoros pueden ser de dos tipos: tesoros terrenales y tesoros celestiales o eternos. Los tesoros celestiales aquí se quedan, los tesoros eternos los disfrutaremos por la eternidad. Si alguna cosa, y aquí necesitamos examinar nuestro corazón, porque si alguna cosa nos controla, si alguna cosa se ha vuelto más importante en nuestras vidas, compitiendo o siendo más importante que Dios, es necesario que nos deshagamos de ella y que en el sentido de restarle importancia en nuestro corazón, para que la importancia la tenga el Señor. Mire, el Señor no quiere ser el primer lugar en mi vida. El Señor quiere ser todo en mi vida. Es diferente ser el primer lugar que serlo todo. Si el Señor es el primer lugar, hay cosas que están compitiendo con Él por el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Y esas cosas pueden desplazarlo a Él del primer lugar. Pero si Él es todo en nuestra vida, nada lo va a desplazar. Y por el otro lado, el Señor va a poner en orden todas nuestras prioridades, porque si Él es el todo en nuestras vidas, vamos a ser obedientes a Él y vamos a poner las cosas en la prioridad que Dios las pone. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice, que el que quiera ser su discípulo debe dejar esposa, hijos, padre, familia, casa, terrenos, etcétera. No es que los tenga que encontrar y los va a perder. Quiere decir que no los debe tener como importantes y dejar que Dios, nuestro Padre, sea el todo, para que Él ponga nuestras prioridades en orden. Y Él va a poner cada cosa en su lugar. Va a poner la familia, va a poner el trabajo, va a poner los bienes, va a poner el servicio en la iglesia, va a poner todo lo que hacemos en su lugar, pero Él va a tener el control de todo. Él va a ser el todo de nuestras vidas. La palabra de Dios nos lo enseña muy claramente en Juan capítulo 3 versículo 30: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y en Mateo capítulo 16 versículo 24 al 26, la palabra de Dios nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ese negarse a sí mismo es negar todo lo que es importante para nosotros fuera del Señor. Todo lo que pueda estar compitiendo con el Señor por el ser el centro y el todo de nuestras vidas. Y nos dice por qué. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, retener lo que atesora terrenalmente, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, deje esas cosas a un lado y ponga al Señor en el centro de su vida, en el todo de su vida, entonces hallará su vida. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí lo vemos claramente. Necesitamos, fíjese, quiero compartirle de un pasaje en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, que todos lo conocemos de alguna manera, y es el capítulo o el pasaje relacionado con con el joven rico. El joven rico guardaba los mandamientos, pero el joven rico tenía hambre de Dios, porque decía, le pregunta a Jesús, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Entonces el joven le dice: eso ya lo hago desde antes. Entonces Jesús le dice: solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y estaba llamando a ser uno de sus apóstoles. Sin embargo, el joven, como tenía atesorados las riquezas del dinero en su corazón, entonces no siguió el llamado del Señor, y se le olvidó algo que es muy importante. Y es que el que siembra cosecha. Si él hubiera dado a los pobres, la palabra también dice que el que da a los pobres, Dios se lo pagará, y Dios se lo pagará multiplicado. Entonces él perdió la perspectiva, no soltó esos tesoros, se aferró a ellos y perdió
no solo el ser un apóstol de Jesús, sino que además de ello perdió la posibilidad de tener aún más, para dar más e ir acumulando tesoros en el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque el dinero ocupaba un lugar importante en su vida. Pero lo que quiero decirle es lo que Jesús les enseña a sus discípulos. Y los discípulos, cuando oyen lo que Jesús le está diciendo al joven rico, los discípulos le dicen, o más bien Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. No está diciendo que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos, está diciendo que va a ser muy difícil que ellos suelten ese afán, ese amor a las riquezas por Dios, que es tan difícil como que un camello pase por el ojo de una aguja. Y el ojo de una aguja no es la aguja de coser que nosotros interpretamos. El ojo de una aguja en los tiempos de Jesús era una puerta muy pequeña, muy bajita, en la cual si el camello quería pasar, tenía que arrastrarse prácticamente, tenía que arrodillarse y pasar arrastrándose para entrar por esa puerta. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor? Necesitamos humillarnos delante de Él, ser humildes y dejar toda nuestra comodidad y dejar toda nuestra, incluso todas las riquezas, todas las cosas materiales, para poder entrar en la plenitud de disfrutar el reino de Dios. Y entonces los discípulos le dicen: ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Noten lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, no está aquí, si Jesús estuviera diciendo que tenemos que aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, a la pareja, a los hijos, etcétera, estaría hablando en contra de la palabra de Dios. Lo que aquí está diciendo es ponerlos en su justo lugar, poner a Dios como el todo de nuestras vidas, y todo lo demás caerá por su peso en las prioridades del Señor, cuando nosotros lo dejamos todo y nos concentramos en Él y le obedecemos a Él. Y eso es el mayor tesoro que nosotros estamos haciendo para la eternidad, es poner a Jesús en el todo como el todo de nuestras vidas, como el centro de nuestras vidas, como la persona alrededor de quien gira toda nuestra vida total y completamente. Cuando le damos a Dios toda la importancia en nuestro corazón, cuando Él es realmente nuestro tesoro, no es algo más en nuestras vidas, sino es nuestro tesoro, nuestro mayor tesoro, nuestro principal tesoro, entonces Él ordenará todas las cosas en su lugar, las pondrá en su justo lugar, Dios va a hacer que todo lo demás funcione. Mire, mis hijas, mis nietos son un tesoro en mi corazón, pero más tesoro que ellos es Dios en mi corazón. Y sabe una cosa, disfruto
plenamente, completamente de esa relación con mis hijas, de esa relación con mis nietos. De veras estoy teniendo una plenitud de relación con ellas, mucho, mucho mejor de antes de poner a Cristo como el total de mi vida, como el todo de mi vida. En aquel tiempo tenía una buena relación con mis hijas, con mis nietos y todo, pero cuando puse al Señor en el centro de mi corazón, todo se alineó y mejoró. Así que el mayor tesoro que usted y yo podemos hacer, el mayor tesoro que usted y yo podemos acumular en la eternidad, es tener a nuestro Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo como el todo de nuestras vidas. Y Él va a alinear todas las cosas para que todo en esta vida terrenal funcione, y funcione en el orden de Dios, y funcione para también hacer tesoros en el cielo. Y estas relaciones con que yo le hablo, por ejemplo, con mis hijas, la relación con mis nietos, esos son tesoros que también estoy acumulando en el cielo para vivirlos en la eternidad. Necesitamos lo que el pasaje de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21, acerca de hacer tesoros en el cielo. Lo que realmente nos está diciendo es que optemos por lo celestial, por lo eterno y no por lo terrenal, que vivamos nuestra vida con los pies en la tierra, pero apuntando a nuestra eternidad. La palabra de Dios nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra, que aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos, que esperemos lo mejor de la vida, no para esta vida terrenal, sino que lo esperemos en la eternidad. Ahí será nuestra mejor vida. Nuestra mejor vida no va a ser ahora, nuestra mejor vida no va a ser aquí en lo terrenal. ¿Va a ser buena? Sí, en Cristo va a ser buena, pero nuestra mejor vida va a ser cuando lleguemos a la eternidad, si ponemos nuestros ojos en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. La palabra de Dios nos habla de este tipo de tesoros. Yo le voy a dar una lista ahorita de algunos de esos tesoros que nosotros podemos acumular en el cielo si nosotros hacemos ciertas cosas aquí en la eternidad, aquí en la tierra. Dice la palabra, por ejemplo, le quiero leer Colosenses, primero Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. La palabra de Dios dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces notemos esto, nos está diciendo que pongamos nuestra mirada, si somos salvos, si tenemos una nueva naturaleza, nacimos de nuevo, resucitamos con Cristo, entonces nos dice que busquemos las cosas de arriba. Que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿qué es esto de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Pablo nos lo define en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en lo terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando yo ya estoy muerto a lo terrenal y está viviendo Cristo en mí, entonces estoy obedeciendo, entonces ya no estoy viviendo en la carne, sino estoy viviendo en Cristo, plenamente en Cristo. ¿Y qué nos dice Colosenses 1:27? Dice: Cristo en nosotros,
la esperanza de gloria, la esperanza de una eternidad plena, de una eternidad superior, de una eternidad abundante. No sé exactamente cómo definirlo, porque podríamos darle la impresión que hay una eternidad de baja calidad y otra de alta calidad. No, hay una eternidad que es de una grandísima calidad, pero hay una eternidad que es aún muchísimo mejor que ella. La eternidad es perfecta, pero hay una eternidad que es mucho más perfecta, digámoslo así, para poderla disfrutar. Recordemos que la palabra de Dios dice dos cosas que son importantes. Una, en Juan capítulo 14, versículo 2, dice que en la casa del Padre muchas moradas hay. Es decir, hay muchos lugares de habitación. Obviamente, un lugar, digamos, si lo está comparando con una casa, eso quiere decir que hay un lugar para la novia, otro para los invitados, otra para los siervos y otra para los que están ahí, pero no fueron invitados a las bodas, no son invitados directamente a la casa, sino que viven en los alrededores. Esa es una. Por la otra, la palabra de Dios dice que a la nueva tierra descenderá la nueva Jerusalén, y la nueva Jerusalén no ocupa toda la nueva tierra. En la nueva tierra hay naciones, y esas naciones son naciones salvas, viven en la eternidad, pero no viven en la Nueva Jerusalén, y en la Nueva Jerusalén es donde está la presencia, el trono de Dios con los hombres. Entonces, obviamente, en la nueva la vida eterna de la Nueva Jerusalén difiere a la vida eterna en las naciones de la nueva tierra. Todas tienen vida eterna, en ya no hay más lágrimas, ni más pecado, ni más dolor, ni más corrupción, ni más demonios, ni más nada, pero hay una calidad diferencial en estar en la Nueva Jerusalén que en estar en esas naciones. Y es a eso a donde usted y yo le debemos apuntar. ¿A dónde usted le quiere apuntar? ¿A vivir en una nación de la nueva tierra o a vivir en la Nueva Jerusalén? Entonces, recordemos, dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué significa la esperanza de gloria? Son las cosas detrás de las cuales nosotros necesitamos ir, son las cosas en las cuales usted y yo debemos poner nuestra mirada aquí en la tierra para hacer tesoros en el cielo. En primer lugar, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que nuestro carácter vaya siendo transformado por el Espíritu Santo en el carácter de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. La segunda es que cuando nosotros estamos en Cristo y Cristo es nuestra esperanza de gloria, las obras de Dios van a ser hechas a nuestro favor, como dice el Salmo 103 y el Salmo 91. Mire, hay una cosa que es interesante. Hay muchísima gente en Cristo que se sabe de memoria el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 103, y se lo hablan a sí mismos. Sin embargo, pensando que esos salmos son para todos, pero no es para todos. La palabra de Dios pone condiciones. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Pero la palabra de Dios dice que si Él es mi pastor, yo oigo su voz y lo sigo, es decir, le obedezco. En el caso del Salmo 91 y en el Salmo 103, cuando uno lee, hay ciertas condiciones, y todas las condiciones es ser temeroso de Dios, y ser temeroso de Dios implica ser obediente a su palabra. Entonces, todas las bendiciones del Señor, del Salmo 21, 23, del Salmo 91, del Salmo 103, del Salmo 121, etcétera, son cuando usted y yo tenemos nuestro tesoro puesto en el Señor, estamos viviendo en la obediencia a Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando eso sucede, entonces todas nuestras necesidades y más van a ser suplidas. No solo nuestras necesidades, sino los anhelos de nuestro corazón. La palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón.
Por el otro lado, vamos a vivir en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, y vamos a caminar por sendas de justicia, vamos a tener ánimo, apoyo, fortaleza, protección, seguridad, en esos momentos de los valles de sombra de muerte, de problemas. El Señor no nos garantiza una vida sin problemas aquí en la tierra, pero sí nos garantiza que Él no nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros. Pero vuelvo al punto de nuestra enseñanza del día de hoy. Necesitamos poner nuestra mirada en lo celestial, no en lo terrenal. Cuando viene un valle de sombra de muerte, si yo comienzo a ver el problema, lo que voy a comenzar a ver es aflicción. Mas si comienzo a ver al cielo, de donde vendrá mi socorro, al que hizo los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso, al Dios omnisciente, al Dios omnipotente, al Dios que es justo, verdadero, al Dios que me cuida, que es mi escudo, mi fortaleza, mi pastor, aquel que es mi Padre. Entonces, en la perspectiva del problema va a cambiar, y entonces voy a caminar en la obediencia a Él, y caminando en la obediencia a Él voy a pasar en victoria por ese valle de sombra de muerte aquí en lo terrenal, pero además, como estoy obedeciendo a la palabra de Dios y estoy viviendo en fe, estoy cosechando, también estoy sembrando galardones para mi eternidad. Vamos a ver el cumplimiento de todas las promesas del Señor en nuestras vidas aquí en la tierra, pero vamos a estar sembrando para nuestra mejor eternidad. Necesitamos poner los ojos en lo celestial. Hoy, un problema que tenemos en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, es que la gente que se dice cristiana está poniendo más su mirada en las cosas terrenales que en las cosas de Dios. Y se lo demuestro. La palabra nos dice que en el final de los tiempos, debido a la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará, porque no están firmes en el Señor. ¿Qué pasó qué pasó en la pandemia y después de la pandemia? El amor de muchos se enfrió. ¿Por qué? Porque tenían puestos sus ojos en lo terrenal, y la pandemia vino a destruir todas las expectativas de lo terrenal. Si estábamos buscando riqueza, la pandemia trajo problemas económicos. Si estábamos buscando fama, la pandemia nos quitó los estrados para ser famosos. Si estábamos buscando placer, la pandemia vino a incomodarnos de todas las formas posibles, y entonces, como no satisfizo como en ese momento las personas diciéndose cristianas no encontraron la satisfacción de esos anhelos terrenales, su amor por el Señor se enfrió, y muchos de ellos siguen enfriados totalmente, sin darse cuenta que esa es una señal de la proximidad de Cristo, que necesitan volver a Cristo de una manera inmediata. Necesitamos, y usted y yo, juntamente con ellos, necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de la eternidad, no en las cosas terrenales. Esta vida terrenal se va a terminar tarde o temprano, pero tenemos por delante una vida eterna, y a esa es a la que le tenemos que apuntar. La palabra de Dios nos dice muy claramente que nosotros somos peregrinos, extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, que nuestro verdadero hogar está en el cielo. ¿Y qué pasa cuando usted y yo vamos al extranjero? Vamos en un viaje al extranjero. ¿Nos llevamos toda la casa encima? No, ¿verdad? Nos llevamos lo mínimo, el equipaje mínimo, el menor peso posible. Así deberíamos caminar nuestra vida terrenal, cargando el menor peso posible, porque aquí solo estamos de paso, vamos camino a nuestra verdadera eternidad, a nuestra verdadera vida, a la eternidad. Y en la eternidad tenemos una casa, en la eternidad tenemos
provisión, en la eternidad tenemos todo el equipamiento que necesitamos para vivir allá. El Señor lo está preparando para usted y para mí. Por lo tanto, nosotros acá debemos vivir nuestra vida puesta con los pies en la tierra, pero puesta en el cielo, en donde está nuestra verdadera ciudadanía, nuestro verdadero hogar. Y voy a terminar con una experiencia de un misionero. Este misionero fue más o menos como en el año 1800 algo, este misionero se fue al África a predicar y pasó muchísimos años en África, y finalmente pues llegó el tiempo en que terminó su misión en África y ya era una persona mayor, y entonces regresó a su país de origen. Su país de origen era Inglaterra. Y resulta que en el camino él tomó un barco, en aquel tiempo no habían aviones, tomó un barco para regresar de África a Inglaterra, y en el camino resulta que el barco hizo una escala, y en esa escala se subió el que era el primer ministro de Inglaterra. Y entonces se va el barco hacia Inglaterra, y cuando llega a Inglaterra hay una gran banda y hay honores militares y toda la cosa esperando al primer ministro, y mucha gente aplaudiendo y toda la cosa, y al misionero no lo estaba esperando nadie. Y entonces el misionero en ese momento le dice al Señor y le pregunta: mira, ¿cómo es esto? Yo di toda mi vida por ti en África, y estuve en las peores condiciones y todo, y nunca renegué y nunca pedí nada, y ahora que vuelvo a casa nadie me viene a recibir, y este hombre que no ha hecho mayor cosa por ti, resulta que le están dando honores. Y el Señor le dijo: no estás volviendo a tu casa. Todavía no estás volviendo a tu casa, vas de camino a casa. Y le recordó, la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Pero también la palabra de Dios dice que agradable es al Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque es cuando un hijo regresa a casa. ¿Y qué nos habla la palabra en cuanto a cuando un hijo regresa a casa? En la parábola del hijo pródigo, el padre hace una gran fiesta, hace una gran celebración. A usted y a mí nos espera una grandiosísima celebración el día que regresemos a la casa del Padre. Aquí no es nuestra morada. Aquí estamos de paso, aquí somos extranjeros y peregrinos. Nuestra verdadera casa nos está esperando en la eternidad con nuestro Padre. Hacia ahí es hacia donde necesitamos poner nuestra vista, nuestra mirada, hacer tesoros en el cielo, no tesoros acá en la tierra. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar al pendiente. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Nuestra próxima transmisión será el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Les esperamos, y mientras tanto deseamos que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan un bendecido fin de semana, y que la gracia y el favor de Dios estén con cada uno de ustedes y sus familias. Bendiciones, que tengan una linda noche y un abrazo para todos.